Entonces, fíjense aquí. La parte del conjunto difuso, bueno, como platicábamos, no hay que entender que este conjunto difuso es como el que está aquí a la derecha, ¿de acuerdo? No significa que todo lo lleve o que tenga una línea que determine que a partir de ahí tiene un 1 o hacia atrás tiene un 0, como lo platicaban, lo poníamos en la lógica tradicional, donde decíamos, a ver, si tengo una función de determinada donde llego al 1.70, por ejemplo, aquí que habla de la altura, si es 1.70 se va a 1. Entonces, no es de esa manera como nosotros lo queremos ver en la parte de un conjunto difuso. Lo que queremos ver en la parte del conjunto difuso es, bueno, entre el 1.70 y el 1.80, bueno, pues puede haber ciertos valores que nos puedan dar y no necesariamente todo va a ser 1, ¿no? O sea, que tengan una función como de este tipo, ¿no? Una salida que podría ser una función como esta S, en donde a lo mejor cuando yo tuviera 1.70 ya no sería un 1, sino que podría ser un punto 8, o cuando fuera 1.80 sería un punto 9. ¿De acuerdo? Entonces son elementos que van variando entre el 0 y el 1 y no necesariamente son tan cerrados a que tenga un valor y a partir de ese valor ya todo se vuelve un 1 o se vuelve un 0, sino que vaya paulatinamente y todo depende del tipo de función de membresía que yo tenga, o sea, el tipo de cómo yo estoy generando ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces es el primer acercamiento en eso, pero puede cambiar, ¿no? O sea, puede ser de esta manera, ¿no? O sea, dice, bueno, es que es subjetivo porque depende del contexto. Sí, aquí, por ejemplo, aquí dice un hombre alto en México es diferente a tener un hombre alto en Estados Unidos o un hombre alto, por ejemplo, en la NBA, ¿no? O sea, llevan una estructura muy diferente, ¿no? Para lo que alguien dice que, bueno, un hombre alto en México pues lleva una estructura o una función muy diferente de cómo se va a comportar a si nosotros hablamos de alguien que juega baloncesto y que, bueno, pues la altura es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1.70 que nosotros habíamos determinado que podría ser alto, pues no necesariamente es en todos los sentidos, ¿no? Y entonces esa es la parte que le da la riqueza hacia esta forma de los conjuntos difusos que se puedan adaptar hacia los problemas que nosotros vayamos teniendo y que no es una forma muy drástica de decir, ah, pues a partir de esto se va hacia un 1, sino que, bueno, pues puede tener cierta forma, ¿no? Cierta estructura en donde puede ser que llegue hacia el valor de una manera mucho más rápida o un poco más eh, lenta o con algunas formas que nos puedan ayudar a tener otro tipo de valores de acuerdo hacia el problema. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto difuso está determinado de esta manera, sí, formalmente. Bueno, el conjunto difuso tiene un valor en X que podría ser el valor que vamos teniendo de la variable independiente y el valor de la dependiente pues está dado por un grado de la membresía. ¿De acuerdo? Entonces aquí depende de qué tipo de función sea. No es lo mismo que yo tenga una función triangular, una función cuadrada, una función sigmoidal, porque cada una de ellas va a tener un grado diferente para el valor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces está dado por la función de membresía. Sí, y las funciones de membresía son estas. ¿De acuerdo? Esta es, por ejemplo, la triangular. Sí. Esta función de membresía triangular, bueno, tiene tres puntos, la A, la B y la C. En la A es donde inicia, la B es donde tiene el centro o el pico máximo, y luego C es el valor final. Es de la A a la B, sube por una pendiente, de la B a la C tiene un decaimiento en una pendiente. ¿De acuerdo? Aquí, si ustedes se fijan, esta es una función triangular que no está exactamente simétrica del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? También puede ser de esa manera. Y entonces lo que hablábamos, ¿no? O sea, si aquí decimos que el conjunto difuso es este valor con este grado de membresía, entonces si yo tengo un valor en X, pues me corresponde un valor aquí en la función de membresía. Y que es diferente a que yo lo tenga con una pendiente de este tipo o una pendiente
más pequeña o más prolongada, entonces la función de membresía o el valor que voy a tener es mucho más diferente. Entonces, a pesar de que tenga yo una función de membresía, esta función me permite que sea adaptable hacia los casos que yo pueda tener y que yo pueda establecer, ¿no? Entonces, yo puedo tener, a lo mejor, volvemos al ejemplo que decíamos del clima, y a lo mejor en el clima yo puedo manejar aquí grados centígrados. Sí, y aquí yo puedo tener la función de membresía, ¿no? Entonces, yo puedo hablar que esta parte de la función de membresía puede ser la probabilidad de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy soleado y yo tengo 20 grados, pues a lo mejor la probabilidad de que llueva pues es 0, y a lo mejor si va incrementando la temperatura, pues a lo mejor también va disminuyendo. Entonces, a lo mejor la función no debe ser esta, o sí debe ser esta, pero trasladada a que empiece en otros valores, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tipo de función de membresía que puede ayudarnos, depende de la variable. También tenemos otro tipo de función de membresía, como es esta, la trapezoidal. Si ustedes se fijan, tiene en el inicio y al final, pues una función que es triangular. Sí, pero en medio tiene un punto donde queda un valor máximo, que es el valor de 1, y entonces tiene 4 elementos, ¿no? El A, B, C y D. Entonces yo puedo hacer que esto sea simétrico a esto o no, como está aquí, ¿no? Y entonces yo puedo decir, a ver, si yo tengo 40, ¿qué valor es el que yo obtengo de salida? Pues es un 1. Si yo tengo 18, bueno, pues entonces aquí trazo una línea y está alrededor como de 0.9, 0.8. Si yo tengo 82, bueno, pues trazo una línea y aquí tengo el valor. Entonces, si ustedes se fijan, no está determinado que sea 0 y 1, como debería ser en la parte de la lógica tradicional, ¿no? Donde se encuentra un punto y a partir de ese punto, pues ya se va determinando que todo lo anterior es un 0 y todo lo posterior es un 1 o viceversa. Aquí no, aquí puedes tener variables que te puedan ayudar a tener ciertos grados en tu función. Tenemos aquí también, por ejemplo, gaussiana, ¿de acuerdo? Una gaussiana que está definida con esto, pues ya saben ahí que tiene, bueno, un punto en medio que sería considerado como la media y luego ya las desviaciones, ¿no? Entonces puede ser también de tipo gaussiana, puede ser de tipo campana, que es muy parecida como la gaussiana, pero bueno, está más alargada en la parte de arriba. Sí, aquí vienen los elementos que puede tener. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, algunos ajustes en los parámetros que tienen que ver con la parte de la campana, ¿no? O sea, si yo cambio, por ejemplo, A, fíjense cómo se va haciendo más larga esta parte de arriba o más corta, ¿no? Si yo cambio B, bueno, pues va cambiando esta parte. Si cambio C, se va trasladando hacia los lados. Y si yo cambio A y B, bueno, pues aquí lo tengo. Entonces, la ventaja de las funciones de membresía es que se pueden adaptar hacia lo que nosotros consideremos de cómo se va desarrollando, ¿de acuerdo? Cómo nosotros lo vamos teniendo y cómo nos va ayudando a representar lo que queremos. Sí, aquí está, por ejemplo, también la parte sigmoidal. Sí, aquí vemos algunas de las partes, pero son más sigmoidales, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la diferencia de dos sigmoidales. Aquí está una y aquí está la otra. Aquí está la resta de una y otra. Aquí está una que viene así, que es la sigmoidal 3, y otra que va así, que es la sigmoidal 1, ¿no? La azul y la verde. Y aquí está la multiplicación. Entonces, también podemos tener elementos en donde el decaimiento o el incremento no sean de una forma tipo rampa, sino que también pueden ser como una función polinomial, ¿no? Entonces, con esas funciones empezamos. Son funciones de membresía. Tengo un conjunto difuso, entonces a cada X le corresponde un valor de la función de membresía. Bueno, del valor
que lo determinan la función de membresía, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo de cómo, bueno, pues en la parte de la variable lingüística nosotros podemos establecerlo con algunas de las formas de conjuntos difusos, ¿no? Entonces, imagínense si estamos hablando de la edad, que es nuestra variable lingüística. Nosotros tenemos los conjuntos difusos que podría ser, por ejemplo, muy joven, joven y llegar hasta viejo. ¿De acuerdo? Y entonces los grados de pertenencia que tiene cada una de las funciones están determinados de esta manera, ¿no? Entonces de ahí yo puedo sacar ya la función y ya puedo establecer cómo van, ¿no? O sea, por ejemplo, muy joven tiene el valor de 1 cuando hablamos de 15. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de 20, pues es punto 8. Cuando yo hablo de 25, pues es de punto 6 y cuando hablo de 30 es de punto 2. Entonces, yo puedo tener esto y puedo establecer cuál es mi función de membresía, que es la que va a establecer estos valores cuando yo vaya representando esto, ¿no? Entonces, en este conjunto me dará un valor, en este conjunto me va a dar otro valor, porque también está determinado por esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está a 15 es punto 7, cuando está en 20 es 1, cuando está en 25 es punto 8, cuando está en 30 es punto 6. ¿De acuerdo? Y aquí puedo seguir con otros elementos, ¿no? Quiere decir que pueden existir traslapes entre los conjuntos, ¿de acuerdo? Porque yo puedo decir, bueno, es un punto 2 muy joven, por ejemplo, a los 30, ¿no? A los 30 del universo. A los 30 es un punto 2 que es muy joven, pero es un punto 6 de que es joven. Y a lo mejor aquí hay otra categoría y te puedo decir, pero es un punto 5 de que es adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene algo en absoluto que diga, pues según la clasificación es muy joven. No. Te da valores de acuerdo a su función de pertenencia o de membresía y te da esos valores de acuerdo hacia esa entrada, ¿no? Y te puede dar un valor y dice, bueno, pues es punto 8 de que sea muy joven, es punto 6 de que sea joven, es punto 4 de que sea adulto. Entonces, con eso ya tú puedes estar trabajando o puedes ir ahí a determinar algunas partes, ¿no? Entonces, así es como se va representando. El sistema de inferencia lo que hace es esto, es cómo trabaja, es que tú pones tus valores nítidos de entrada, entran a la fusificación. ¿Qué es esto de la fusificación? Pues la parte de fusificación es lo que estábamos viendo aquí atrás, ¿no? O sea, tú le das un valor de estos y te va a dar un valor de estos, ¿de acuerdo? Entonces está cambiando los valores de entrada y los está fusificando con las funciones de membresía y luego con esos valores evalúa las reglas, ¿de acuerdo? Y obtiene valores. Pero esos valores no se pueden interpretar porque están fusificados. Entonces lo que haces es desfusificarlos o defusificarlos para que se entiendan en relación hacia las entradas y lo que quieres obtener de salida. ¿De acuerdo? Esto es básicamente cómo funciona. Dentro de esto viene esta parte. Como hablamos de una evaluación de reglas, pues puede tener aquí las reglas son la base de conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes establecer cierto tipo de reglas para que se vaya estableciendo y te dé el resultado de lo que quieres. Te va a decir valores difusos, ¿verdad? O sea, no te va a decir sí o no, sino te va a decir ciertos valores, ¿no? O sea, te puede decir si hablas de sí o no, o de si voy o no voy, pues te puede decir, bueno, pues queda un punto 6 de que sí y un punto 3 o un punto 4 de que no. Entonces ahí ya la parte sería con esos elementos, ¿qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces es otra forma de verlo, no necesariamente con la lógica tradicional, sino tener ese tipo de elementos. Y aquí están las reglas de representación que hablábamos, ¿no? O sea, esas reglas de representación, bueno, pues se utilizan de esta manera, ¿no? Con un antecedente y un consecuente. Básicamente son if-then, o sea, si es esto, se hace esto. Y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si x1 es esto y x2 es esto y x3, etcétera, etcétera, entonces z es esto. ¿De acuerdo? Es con base en el antecedente y el consecuente. Entonces se van generando bases de reglas y estas bases de reglas son las que se van interpretando en ese tipo de sistemas.
¿De acuerdo? Y aquí está, por ejemplo, este caso, ¿no? Dice, bueno, si tenemos la base de reglas para este sistema, fíjense, si X es casi 0, entonces Z es casi 0. ¿De acuerdo? O si X es pequeño, entonces Z es pequeño. Si X es mediano, entonces Z es mediano. O si X es grande, entonces Z es grande, ¿no? Aquí yo tengo las reglas y entonces ya cuando tenga las funciones de entrada, haga la fusificación, encuentre los valores, pues evalúo en relación hacia la regla y voy a tener un resultado. Y ese resultado, pues me va a dar un valor, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor ese valor te puede decir, ah, mira, tengo un punto 5 de que sea mediano y un punto 5 de que sea grande. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor quedó aquí en este punto. ¿Sí? O puede quedar aquí y dice, ah, bueno, pues en el 4 yo tengo un 1 que sea mediano, un 0 que sea grande y un 0 que sea pequeño. O sea, nada más hablamos del mediano. Entonces depende de la regla para que te vaya a dar el resultado. ¿Sí? Y entonces la regla de composición de las inferencias está basada en esto. ¿De acuerdo? Aquí dice, bueno, sea esta MBR una base de reglas, entonces el conjunto difuso de salida, que es MB, está inducido por el conjunto de entrada y pues lo que yo tengo de esa parte de base de reglas. ¿De acuerdo? O sea, así a grandes rasgos se puede ir viendo más a detalle ahorita cuando veamos uno de los ejemplos. Sale para esta parte de la composición de las inferencias, utilizamos algunos operadores y esos operadores depende de qué tipo de reglas utilicen. ¿Sale? Nosotros tenemos esta composición que es max min o max product o sum product. Entonces, que llevan esta estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, el max min, bueno, aquí es un guión, ¿verdad? No un igual. Aquí debe ser el max min, sacas el mínimo de estos y luego del resultado sacas el máximo de la evaluación de todos y eso es el valor que te va a dar aquí, ¿no? Entonces depende de cómo lo vayas estableciendo. Se puede ver más fácil en esta gráfica, ¿de acuerdo? En donde yo establezco, por ejemplo, tengo los antecedentes y si ustedes se fijan, este es mi antecedente A1, mi antecedente B1, ¿sale? Y acá tengo el antecedente en la parte A2 y B2, ¿no? Entonces aquí yo tengo el valor de entrada X0 y el valor de entrada Y0. ¿De acuerdo? Entonces tengo el valor de entrada X0, yo lo traslado hacia el antecedente en A y veo que de acuerdo a mi primer función de pertinencia cae aquí y yo veo el valor que tengo, pues es un valor aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, yo lo puedo trasladar. ¿Sale? Y yo tengo ya un valor. ¿Sale? Aquí yo tengo otro valor que está aquí trasladado y entonces de aquí se viene hacia acá, ¿no? Aquí lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tomamos este valor en la primera parte? Bueno, porque estamos utilizando un max min y si ustedes se acuerdan, primero es el mínimo, entonces el mínimo entre este y este, en estos dos antecedentes, no es este, sino que es este. Entonces aquí queda. Entonces, en la salida, que también es una función de pertinencia, por lo que queda, el valor que queda es este, porque es el mínimo entre este y este de los valores. Entonces, es toda esta área que yo tengo aquí. En el siguiente es en este y este, ¿cuál es el mínimo? Bueno, el mínimo es el de A. Entonces, aquí queda. Y yo tengo dos áreas, ¿no? Entre esta y esta. Y aquí están las dos. ¿De acuerdo? Y entonces aquí yo saco la parte máxima. Entonces, la parte máxima es todo este pedazo es máximo, aquí va máximo, pero donde se junta este con este, pues aparece el máximo que es este. ¿De acuerdo?
Entonces, la salida que yo tendría sería todo lo que está sombreado de esta manera, ¿no? Vendría aquí, vendría acá y luego subiría y luego aquí bajarían. Entonces, es una estructura de max-min del antecedente y el consecuente, visto de forma gráfica. ¿Sí? Entonces, primero saca el mínimo entre los antecedentes y luego saca el máximo en el consecuente. Entonces, si ustedes se fijan, lo que necesitamos es, si vamos a tomar una variable, la vamos a fusificar, entonces necesitamos funciones de membresía. ¿Sí? Pero si después de aplicar las reglas, también yo tengo que hacer la defusificación, también debo de tener una función de membresía, ¿de acuerdo? Por eso aquí se ve que en el antecedente tenemos funciones de membresía. Aquí hay una y aquí hay dos. Esta y esta están juntas, ¿se fijan? Y esta están juntas, ¿de acuerdo? Y la salida también tiene funciones de membresía, la C1 y la C2. ¿De acuerdo? Entonces, para la fusificación tenemos funciones de membresía. Para la defusificación también es a partir de esas funciones de membresía. Aquí está el que le llama el max product. O sea, primero es el producto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el antecedente, este y este. Bueno, el producto es el resultado. ¿Sale? Es la multiplicación. Como este está antes, es la subida y luego está la bajada. Entonces, aquí está la subida y la bajada. ¿De acuerdo? Y luego acá pasa lo mismo, es esta subida y luego es esta bajada, ¿no? Pues aquí está, subida y bajada. ¿Sale? Entonces aquí está el producto de este y luego el máximo de estos. Entonces el máximo viene todo esto aquí y donde se traslapan, bueno, pues el máximo aquí sigue para este y este, ¿no? Entonces depende del tipo de función que ustedes tengan, ¿no? También teníamos otra que decía que era la suma y el producto, ¿no? Entonces aquí esto sería igual y ya nada más aquí sería la suma. Entonces, hasta este punto, aquí se empezarían a sumar este valor y esto. Entonces, tendría que ser más alto y luego esto se restaría con esto, ¿no? Bueno, es una suma, pero como uno va hacia abajo y otro va hacia arriba, pues tendría un valor de un poco de decaimiento, ¿no? Entonces, depende de cómo esté establecido. Aquí está, ¿no? ¿Sale? Aquí el producto es exactamente igual y entonces la parte de la sumatoria, aquí está, perdón. La parte de la sumatoria vendría siendo esta, ¿no? Entonces aquí viene, se fijan, aquí está la suma y lo empieza a decaer, ¿no? Entonces este elemento junto con este, pues empiezan a sumar, se empiezan a subir. Hay un punto en luego donde ya empiezan a bajar. Entonces ahí tendríamos ya como el proceso de la salida. Sí, aquí ya es un ejemplo más concreto sobre el mismo proceso y las reglas que estábamos viendo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí están las entradas justificadas. Aquí está, dice, bueno, por ejemplo, queremos ver si vamos a dar propina o qué tipo de propina vamos a dar y aquí las reglas, ¿no? Dice, si el servicio es pobre y la comida se presenta de esta manera, o sea, pues un poco insípida, entonces, pues la propina va a ser pues algo muy, muy pequeño, ¿no? O sea, muy básico. Esta es mi primera regla. La otra es, bueno, si el servicio es bueno, entonces la propina va en promedio. Si el servicio es excelente y la comida es deliciosa, entonces, pues la propina va a ser muy generosa o muy alta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo definido que la parte pobre está de esta manera, ¿sí? Está así baja, la parte buena es así y la parte excelente es así. Aquí nosotros definimos que la parte del servicio está de esta manera de entrada, ¿no? Es una parte pobre que es una función como si fuera gaussiana, pero nada más de la mitad hacia adelante. Entonces aquí viene bajando y luego se traslapa con esta, que es una parte buena. Entonces en algún punto se traslapa entre esta y la parte excelente, bueno, va de esta manera, ¿no? Entonces tiene tres funciones de membresía que ya están ahí determinadas para el servicio, ¿no?
Y la parte para la de la comida, fíjense cómo viene así, como trapezoidal, baja y luego se va. Y aquí solo tiene dos categorías, no hay una intermedia, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la otra, en esta parte, ¿no? Entonces aquí está, ¿sí? ¿Cómo está la salida? La salida nosotros la determinamos de esta manera, con funciones triangulares. Fíjense, aquí está, la función triangular es esta. Esta es una, la segunda es esta y la tercera es esta. Se fijan, ahí están un poco traslapadas, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo las reglas, ¿de acuerdo? Esas son las reglas, pero yo ¿cómo lo interpreto? Ah, bueno, pues le tengo que dar números, ¿verdad? Entonces aquí dice, por ejemplo, en la primera entrada, si el servicio es igual a 3, pues aquí está el valor de 3, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un valor en la parte de que si el servicio es pobre, si el servicio es bueno, si el servicio es excelente. ¿De acuerdo? Ahí está traslapada la entrada 1, la entrada 2 dice que es un 8, entonces está aquí. ¿Sí? ¿Qué tipo de operación estoy aplicando? Voy a aplicar una que es una de tipo OR, o sea, que es como el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Cuál es el máximo de estos? Bueno, aquí es 0 y aquí es este valor. Entonces, este valor es el que queda aquí. Entonces, este valor se proyecta hacia la salida y este es el valor que está quedando, ¿no? ¿Sale? Ahora, aquí también como es la parte del máximo, bueno, pues aquí tengo el valor, se proyecta y aquí tengo esta parte, nada más con un poco así como achatada. Y en esta, pues aquí es 0 y el máximo es este. Entonces, este valor es el que genera esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo para los tres casos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues estoy tomando de cada uno, agregarla aquí, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está la parte de este elemento es el que está aquí, en este elemento es este que está aquí y este elemento es el que está acá. ¿De acuerdo? Aquí está y nos dice, bueno, el método de agregación está en la parte del máximo. Entonces, aquí ya tengo el elemento. Y luego dice, ¿cómo voy a desfusificar? Ah, voy a desfusificar utilizando algo que se llama centroide. Y entonces el centroide me da que la propina es de 16.7. Ok, entonces ya hice que a partir de variables como esta y esta se fusificara, hiciera operaciones de reglas y luego se desfusificara y me diera un valor. ¿Sale? Aquí la parte que todavía queda un poco no muy clara, pero que sigue ahorita es, bueno, si hablamos del centroide, ¿qué significa? Pues estoy desfusificando, ya entendí que bueno, aquí pongo un valor y luego se proyecta con la salida y luego ya los tengo aquí y ya de aquí yo selecciono y ya tengo como una función y de esa función que voy a determinar. Ah, bueno, viene qué es lo que tú seleccionas para la desfusificación. Para la desfusificación vienen estos elementos, ¿no? Por ejemplo, está el centroide, ¿sí? El centroide es exactamente, digamos que es la mitad de todos los elementos, ¿verdad? O sea, de todo esto, la mitad, ¿de acuerdo? Donde tengamos, según lo que dice aquí, es la sumatoria de y por el valor que tenemos en la parte de las y sobre la sumatoria de y, ¿no? O sea, va a ser exactamente dónde está el centro de todo esto, pero del área, ¿de acuerdo? Sumando todos los valores. ¿Sale? Entonces el centroide aquí dio que era 16.7, pero ese valor es diferente a que yo lo utilizara con una bisectriz, porque fíjense, la bisectriz dice que sería el área en dos regiones de igual manera. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, pues entonces tendríamos que ver dónde suma del lado izquierdo el área que sea igual a la del lado derecho y ahí se trazaría una línea y ya te diera el valor. O también tenemos este que le llaman el MOM o el máximo central, que dice es el promedio de los máximos
o el SOM, que es el máximo más pequeño. Por ejemplo, si hubiéramos puesto el SOM, es el máximo del más, dice, el máximo más pequeño, ¿no? Entonces, aquí yo veo cuál es el máximo, es este. ¿Cuál es el más pequeño? Es este elemento que está aquí. Entonces, aquí vendría la propina, que sería muy diferente, sería alrededor de 20, 21, ¿no? O el otro elemento que dice que es LOM, que es el máximo más grande. Si yo regreso, sería del mismo máximo aquí en este elemento y aquí bajaría. Entonces, en la defusificación también depende de qué elemento es el que tú o de qué tipo es el que tú quieres que se genere, ¿no? Entonces puede ser centroide, bisector, puede ser MOM, SOM, LOM. ¿De acuerdo? Y entonces va a variar los valores de salida. ¿Cómo podríamos llevarlo a lo mejor hacia la parte de en Python? Un poco para ir viendo esa parte del proceso. Fíjense aquí. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, con esta parte de FUSI, nosotros podemos utilizar la parte de lógica difusa. Ahí podemos ir trabajando. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. Nosotros podemos generar el universo de las variables, o sea, podemos decir cuáles son los valores en X. Por ejemplo, para la parte de calidad y servicio, vamos a establecer del 0 al 10 y, por ejemplo, la parte de la propina la podemos establecer del 0 a 25. Sí, por dar un ejemplo. En el que estamos viendo decía 30, ¿no? Pero aquí, bueno, podemos darle a 25, entonces aquí está, ¿no? Entonces los rangos son de 0 a 10, de 0 a 10 y de 0 a 25. ¿De acuerdo? Aquí está. Eso es lo mismo que esta parte, genero el universo. Aquí están mis funciones de membresía. ¿De acuerdo? Yo estoy generando mi función de membresía, va a ser una parte triangular, todas son triangulares. Aquí está, acuérdense, tenía elementos A, B, C. Entonces empieza en 0, el elemento máximo es 0. En 0 está el elemento máximo y luego baja 5. Y luego esta es la calidad baja, la calidad media, la calidad alta, ¿no? Entonces aquí está en 3, 10 y luego 5, 10, 10. ¿De acuerdo? Así los podemos establecer, los podemos cambiar sin problema. Aquí está lo del servicio bajo, el servicio medio y el servicio alto, ¿no? Aquí están también ya definidas. Estas están definidas diferente a esta. Aquí también vemos a la parte de la propina. Aquí, si ustedes pueden ver, podemos visualizar las funciones de membresía y aquí están, ¿no? O sea, voy a tener la primera la voy a llamar mala, pues entonces media y la parte buena, ¿no? Entonces, pobre, aceptable y extraordinaria, ¿no? En servicio de calidad y la parte de la propina puede ser baja, media y alta. Entonces, si yo las grafico, aquí están, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí está la parte de la mala. Aquí está la parte de la decente. Aquí está. ¿Sí? Se fijan aquí, le pusimos que era un 3, entonces aquí está simétrica en los dos lados, está diferente. Aquí está la parte que es el great o la parte, pues buena, ¿no? Fabulosa. Entonces aquí está la primera función en la parte de la calidad, de la comida en la parte del servicio, aquí está ya definida. Y en la parte del monto de la propina, aquí ya está también definido, ¿no? Entonces son las funciones de membresía. ¿De acuerdo? Después el paso que decía, bueno, si yo establezco y quiero saber qué valores son los que voy a tener acá, ¿sale? Por ejemplo, yo pongo esto, hacer una interpolación o una interpretación o saca la función de membresía con el valor que le estoy dando y me va a dar el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, vamos a la de la calidad. Dice, bueno, la voy a poner en 2.5. O sea, la parte de la calidad yo voy a poner aquí como 2.5, más o menos como por aquí así. Y luego entonces para la parte más baja, que es la mala, pues me da un valor de 0.5, ¿verdad? Para la parte media, también si yo veo más o menos
que fuera como por aquí así. Bueno, pues me está dando el valor igual. Y en la parte alta, pues me está dando un valor de 0, ¿no? Porque la parte alta viene hasta acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí ya puedo distinguir, bueno, aquí tengo ya el valor de 0.5 en estos valores, ¿no? También puedo ver la parte del servicio, y aquí está, ¿no? Con el 5.8 ya puedo ir viendo, ¿no? Aquí estoy viendo cómo establezco las reglas. Sí, aquí está la primera. La primera regla aquí dice, ¿no? O sea, que si el servicio es malo o la comida es mala o el servicio. Entonces utilizo una parte de OR, pero la parte OR significa que voy a tomar el máximo de esos dos, ¿no? Entonces aquí dice que mi primera regla va a ser tomar el valor máximo entre el nivel mínimo de calidad y el nivel mínimo de servicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí está mi primera instrucción, mi primera regla. Entonces aquí ya tengo la regla activa. ¿De acuerdo? Y entonces también, pues yo le voy a aplicar esa entre esta parte activa y la parte de lo que tiene que ver con la parte de membresía del punto bajo. ¿Sale? Para saber cuál va a ser la parte de activación baja de la propina. ¿De acuerdo? Y entonces, con ese valor de esta regla y con esto voy generando la parte de activación baja. ¿Sí? Si se fijan, aquí se generó y aquí está. Entonces viene 0.5.5 y lo empieza a bajar y luego llega a un punto donde lleva en 0, ¿no? Aquí ya generé la función. ¿Sí? Hago lo mismo para las otras partes. Aquí está un ejemplo igual con valores de 3.5, 5.8. Primera regla de activación. Saco la parte baja, la parte alta también. Y bueno, la parte media y la parte alta. ¿Sale? O sea, saco las funciones y luego veo cómo quedan graficadas. Aquí está. Aquí está, ¿no? Cómo quedaron de acuerdo a la parte baja, pues el valor fue este de punto como 0.3. De la parte media es todo esto que está en verde, ¿de acuerdo? Y la parte alta es toda esta parte, ¿sí? Así como lo veíamos en la gráfica cuando se fusifica y luego ya viene la parte de desfusificación, aquí está. Ahora lo que sigue es cómo voy a determinar el valor, ¿sale? Ya tengo la función, se fijan, aquí está, y luego de aquí sigue para acá, y luego para acá, luego así, y luego así. ¿Cómo voy a determinar el valor? Bueno, pues aquí es donde vuelve a esta parte, ¿no? Si quiero un centroide, si quiero una bisectriz, si quiero el MOM, SOM o el LOM, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está, si yo quiero hacer la parte del centroide, ¿sí? Si me va a dar centroide, pues me va a dar un valor, ¿vale? Entonces, y aquí lo que va a poner es diferentes formas de calcular, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, esta parte es para lo del centroide, ¿de acuerdo? Aquí está todo lo que ya habíamos visto del área. Y para hacer la defusificación dijimos que era el centroide y entonces aquí quedó el centroide. Entonces el valor es de 12.28. Entonces con las características que habíamos puesto nosotros, que era que la calidad era esta, ¿no? 3.5, el servicio era de 5.8 y con las reglas que habíamos puesto. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que la propina con el centroide es de 12.28. ¿De acuerdo? Si yo le pongo con la SOM, entonces ahí cambia. La propina dice que es de 11. Se fijan, aquí está. Es el más pequeño del alto, del valor más grande. Aquí está, es este. Entonces es 11. Si yo le pongo LOM, pues es el más grande. Entonces cambia. Y entonces me da otro valor. ¿Está? Si es el bisector,
pues entonces nos va a dar el otro valor que es casi en medio, ¿no? Y entonces ya tienes ahí los valores de las propinas, ¿no? Y entonces este es un ejemplo de cómo nosotros podemos tomar los valores, fusificar y a partir de eso aplicar las reglas y luego de fusificar para que nos dé un resultado. Este también ya viene, pero ya viene de otra manera, con otro tipo de controlador. O sea, igual aquí en la parte de fusil se viene manejando, pero aquí se maneja de otra manera. Aquí viene el ejemplo, aquí es más descrito, más a detalle, pero acá ya viene ya como si fuera un control. Aquí, por ejemplo, yo tengo las variables de entrada, aquí yo veo los antecedentes, ¿de acuerdo? Yo establezco cómo son las funciones, cómo las llamo, aquí están los rangos, aquí está la salida, es el consecuente, ¿sale? Y aquí ya defino los valores de las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, las funciones de membresía, aquí está la de temperatura, aquí ya las definí, ¿sale? Aquí yo también defino, por ejemplo, las de humedad, de otra manera. Las de viento, aquí están también. Y por ejemplo, la probabilidad de lluvia, aquí también ya están definidas. Y aquí la diferencia es que las reglas se establecen de esta manera, ¿no? Una regla de control donde dice, bueno, si la temperatura media y la temperatura, o sea, si la temperatura es media y la humedad es baja y el viento es alto, entonces la probabilidad de lluvia es baja. Si la temperatura es baja y la humedad es baja y el viento es alto, entonces la probabilidad de lluvia es alta. Entonces, por ejemplo, con esas reglas ya las escribí de otra manera. Aquí yo puedo aplicar el control, le puedo dar los valores de entrada y ya puedo sacar los valores de la salida, ¿no? Y entonces aquí me diría, por ejemplo, con estas condiciones, la probabilidad de lluvia es esta, 31.66. ¿Sí? Entonces ya está un poco más compacto y aquí ya nos establecen dónde va y qué valores tiene. Y bueno, pues esto les puede servir también como de ejemplo, ¿no? Esto ya se maneja ya como una estructura de control con unas reglas y se simula hacia la salida. ¿De acuerdo? Este es partiendo desde lo más básico, haciéndolo paso a paso y este es ya utilizando pues ya ahí la ventaja de alguna de la biblioteca que ya se va teniendo, ¿no?